Sento Chihiro no Kamikakushi es una de mis películas favoritas, y la primera del estudio Ghibli en ganar un Oscar a Mejor Película de Animación. Bienvenido a mi canal Ni Nada Ni Nadie, yo soy Ángeles y hoy quiero hablaros del viaje de Chihiro. Y aunque tengo muchas cosas que contaros sobre esta película, primero hablemos un poco sobre el estudio Ghibli. Estudio Ghibli es un estudio de animación japonesa fundado por Isao Takahata, director de las series mundialmente conocidas Heidi o Marco, Toshio Suzuki, que empezó como productor y es actualmente uno de los directores representativos del estudio, y el maestro de la animación, Hayao Miyazaki. Y aunque Hayao Miyazaki es sin duda el alma del estudio Ghibli, no ha sido el director de todas las películas del estudio. En el estudio han trabajado otros directores, como Takahata, al que he mencionado anteriormente, que dirigió las películas La tumba de las luciérnagas, Recuerdos del ayer, Ponpoko, Mis vecinos los Yamada o El cuento de la princesa Kaguya, que fue su última película, ya que murió a los 82 años en 2018 por un cáncer de pulmón. También trabajaron otros directores como Tomomochi Mochizuki, director de Puedo escuchar el mar, Yoshifumi Kondo, director de Susurros del corazón, Hiroyuki Morita, director de Haru en el reino de los gatos, Hiromasa Yonebayashi, director del mundo secreto de Arrietty y el recuerdo de Marnie, y por último Goro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki y que ha dirigido las películas Cuentos de Terramar, La colina de las amapolas y Erwick y la bruja. Aunque cabe recalcar que en muchas de estas películas Hayao Miyazaki ha trabajado también como guionista. Así pues, las películas de Hayao Miyazaki son Nausicaa, que fue anterior a la creación del estudio, El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Nikki la aprendiz de bruja, Porco Rosso, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Poño en el acantilado, El viento se levanta y su última película, El niño y la garza. Todas grandes joyas de la animación japonesa. Y si algo representa al estudio Ghibli es su animación y su estilo de dibujo. La forma en que se mueven esos personajes, con esas formas tan redondeadas, son algunos de los factores que hacen que las películas de Ghibli transmitan calma y paz a los espectadores. Y algo que potencia esa sensación es la banda sonora. Unas bandas sonoras que envuelven la película y te llegan al corazón, siendo Joe Hisaishi el compositor de casi todas las películas dirigidas por Hayao Miyazaki. Y es que, para los que nos hemos criado con las películas de Miyazaki, la música de Joe Hisaishi se ha convertido casi en una banda sonora de vida. Canciones que nos dan calma, que nos acunan y a las que recurrimos de tanto en tanto, porque solo unas notas hace que se nos pongan los pelos de punta y se nos encoja el corazón. Hisaishi, Miyazaki, Takahata, gracias por tanto, perdón por tan poco. El viaje de Chihiro fue entonces el séptimo largometraje de Hayao Miyazaki y la 12ª película que estrenaban bajo el sello de estudio Ghibli. Y tanto el guión como la dirección de esta película son obra de Hayao Miyazaki. En ese momento el estudio pasaba por un momento muy difícil. Su anterior lanzamiento, Mis vecinos los Yamada, había sido un fracaso en taquilla y habían gastado la mayoría de sus recursos en inaugurar el Museo Ghibli de Metaka. Y aparte de todo esto, Hayao Miyazaki y el estudio pasaban por un momento muy complicado a nivel emocional, ya que Yoshifumi Kondo, que había trabajado como supervisor de animación y director del estudio y gran amigo de Hayao Miyazaki, murió a los 47 años por un aneurisma causado por exceso de trabajo. Miyazaki veía en Kondo a su posible sucesor, aparte de un gran amigo, así que este fue un gran golpe para él, del que además se sentía responsable. Y fue en esa situación en la que nació la película más galardonada del estudio, La salvación de Ghibli. Sento Chihiro no Kamikakushi, cuya traducción se parecería más a La desaparición espiritual de Sen y Chihiro, nos habla de una niña llamada Chihiro que se muda de ciudad con sus padres. Al perderse, atraviesan un túnel que separa el mundo de los humanos del mundo de los espíritus, y cuando Chihiro se da cuenta de que sus padres han sido convertidos en cerdos, intentará todo lo posible para salvarlos y volver a casa. Esta película tiene claras inspiraciones en Alicia en el País de las Maravillas, y junto a ella forman parte de ese conjunto de películas en que su protagonista adolescente hace un viaje en un mundo de fantasía que le llega a crecer y madurar psicológicamente. Yo también veo un patrón entre mis películas favoritas. Corramos un tupido velo y pasemos a analizarla. Y como analizarla linealmente, al igual que he hecho en otros vídeos, me parece una tarea casi imposible, he organizado mi análisis en 9 puntos que me parecen interesantes. Así que pasemos al primer punto. Referencias culturales. Este largometraje está plagado de referencias culturales japonesas, tanto en arquitectura como en costumbres, cultura, ideología y mitología. Al inicio de la película, cuando los padres de Chihiro se pierden, vemos unas casitas de piedra al borde del camino, y la madre de Chihiro le explica que son altares para rezar, y aunque ellos no lo sepan, ese camino les llevará hacia el túnel que separa el mundo de los humanos del mundo de los espíritus. Esta figurita de piedra que se encuentran al inicio del túnel se llama Jizo,
y son estatuillas de piedra de la deidad Jisoo-bosatsu, deidad protectora de los viajeros y los niños en la cultura budista. Suelen encontrarse en los laterales de los caminos, en cementerios y en templos. Se cree que los Jisoo protegen las almas de los niños que han muerto de forma prematura y les ayudan a cruzar el río Sansu, río que hay que cruzar para llegar a la otra vida, ya que estos no han podido realizar en su corta vida suficientes buenas acciones como para cruzarlo por sí mismos, y si nadie los ayuda, sus almas se verán atrapadas en el infierno. Como digo, estas estatuillas son conocidas como protectores de niños y viajeros, así que su presencia en la película se podría traducir bien como una advertencia o como una ayuda para los viajeros que se atrevan a cruzar el túnel. Aunque Chihiro nota algo extraño, claramente sus padres no parecen entender la advertencia. Otro puente importante que vemos es el que lleva a los baños, muy parecido al puente Shinkyo, que es el que lleva a los grandes templos de Nikko. La historia detrás de este puente dice que el monje fundador de Nikko pidió ayuda a los dioses para cruzar el río, y en respuesta estos le enviaron 2 serpientes gigantes que se convirtieron en el puente. Los baños termales, llamados onsen en Japón, son también muy comunes en el país asiático. Se trata de aguas termales naturales de origen volcánico, y se cree que tienen poderes curativos y beneficiosos para el cuerpo. Podemos ver más adelante en la película cómo un dios apestoso llega a los baños en busca de ayuda en sus aguas, y finalmente resulta ser un dios del río que ha sido envenenado por la contaminación y la basura que los humanos han vertido en él. Una gran crítica a la sociedad y a su afán por destruir la naturaleza que nos rodea, también muy común en las películas de Ghibli. Haku es un dragón japonés, llamado Ryu. Estos dragones son considerados guardianes de los dioses y gobernadores de océanos. Haku sería entonces un dragón terrestre, guardián de ríos y océanos, en este caso del río Kohaku. Chihiro nos cuenta que este río fue secado por los humanos para construir encima, y este podría ser el motivo por el que Haku se convierte en aprendiz de Yubaba. La importancia de los modales. Otro tema importante que se remarca en la película son los modales. Si conocéis un poco la cultura japonesa os habréis dado cuenta de la importancia que tienen ahí las costumbres y los modales, que son casi una normativa ineludible. A lo largo de la película son varios los personajes que corrigen a Chihiro en base a estas costumbres de respeto. Yubaba, la dueña de los baños termales, es siempre la primera en remarcar la importancia de estas, quizá por ser el personaje más anciano, pues una de las normas no escritas más importantes en Japón es respeta a tus mayores, tanto que hasta tienen un festivo que se llama el Día de Respeto a los Ancianos. Cuando al inicio de la película los padres de Chihiro deciden comer la comida allí servida sin pedir permiso, Yubaba los castiga transformándolos en cerdos, por su gula y su falta de cortesía. En resumen, por su falta de modales. Por esto mismo, para salvarla, Haku le recomienda a Chihiro que busque trabajo en los baños termales, pues tiene que convertirse en alguien útil y aportar algo a la sociedad para no convertirse en nada más que un animal de granja. Una crítica bastante dura, he de decir. También en la sala de calderas vemos a los duendecillos del polvo que habíamos visto anteriormente en Totoro, que trabajan alimentando la caldera y a los que también amenazan con convertir en hollín si dejan de ser de utilidad. Lin es también otro personaje que corregirá y educará a Chihiro para que mantenga los modales y costumbres. Sinceramente, yo tengo una teoría sobre Lin y no puedo callármela. Así que el siguiente punto es Lin. No se aclara en ningún momento la procedencia de Lin, pero físicamente parece tan humana como Chihiro. Yo creo que Lin fue también una niña perdida que atravesó el túnel y nunca logró regresar. En todo caso, lleva tanto tiempo allí que está totalmente integrada. Por lo tanto, yo encuentro en Lin un paralelismo, una versión adulta de la misma historia con distinto final. Al igual que Chihiro empieza a olvidarse de sus padres, quizá Lin lleva tanto tiempo allí que se ha olvidado por completo de que ella también es humana. Quizá, y solo quizá, la estatuilla que encontramos al principio del túnel la mandaran construir los padres de Lin después de que ella desapareciera, para que la protegiera allá donde estuviera. La crítica a la codicia. El primer ejemplo lo encontramos en los trabajadores de los baños. Su avaricia será la que hará que Kaonashi, el espíritu sin rostro, se convierta en un monstruo, ya que éste parece absorber y alimentarse de las emociones y personalidades de los seres que están a su alrededor. Es por esto que Chihiro lo guía hacia el exterior, diciéndole a Lin que Kaonashi solo es malo en la casa de baños. Otro ejemplo de que la codicia conlleva grandes consecuencias lo encontramos en Haku, que se convierte en peón y prisionero de Yubaba por el ansia de aprender de su magia y volverse más poderoso. Aunque Haku ayuda a Chihiro siempre que Yubaba no le ve, este está obligado a cumplir las órdenes de la bruja. Quizá la conexión con Chihiro, una persona a la que había conocido antes de convertirse en aprendiz, es lo que hace que Haku vuelva a ser el mismo cuando está junto a ella. Cuando Chihiro le da a Haku la mitad del regalo que le dio el dios del río para salvarlo, consigue también sacar el parásito que había introducido Yubaba para controlarlo y lo aplasta, devolviéndole a Haku el control sobre sí mismo. Y el gesto que vemos que hacen Chihiro y Kamaji justo después corresponde a una tradición japonesa con la que se elimina la mala suerte. La importancia de los nombres. Para los japoneses, la elección de los nombres es algo muy importante. A partir de estos transmiten sus deseos hacia los recién nacidos, así que todos los nombres tienen un significado.
Yubaba tiene el poder de despojarte de tu nombre, y con él parece que también consigue que te olvides de quién eres, de dónde vienes y de las personas a las que quieres. Te arranca una parte de ti, de tus recuerdos y de tu espíritu. Haku le recuerda su nombre a Chihiro, diciéndole que es muy importante que se acuerde de su nombre o nunca podrá escapar. A su vez, Chihiro al final de la cinta es quien le recordará su nombre a Haku. Nigi Hayami Kohaku no Shi. Y volviendo a mi teoría, el nombre de Lin nunca lo sabremos, pero claramente parece que hayan despojado parte de su nombre, dejando un único carácter cuya pronunciación es Lin. El resto de nombres de personajes reflejan literalmente lo que son. Kamaji significa anciano de las calderas, Yubaba significa bruja de los baños y Zeniba bruja del dinero. Kaonashi significa sin cara. Lo que me lleva al siguiente punto. Kaonashi. Kaonashi es un personaje más importante de lo que algunos puedan pensar. Miyazaki desveló en una entrevista que Kaonashi es la personificación de aquellos que andan perdidos y no encuentran su lugar en el mundo. De aquellos que intentan tan desesperadamente encajar que se acaban perdiendo a sí mismos y se convierten en camaleones sociales. Miyazaki dijo que se basó en sus propias experiencias y en su lucha contra la soledad y el aislamiento para dar vida a este personaje. Por esto, al principio de la película nadie parece prestar atención a Kaonashi y en cuanto Chihiro le presta atención, este se obsesiona con ella. Cuando se da cuenta de que el oro crea una gran atención en los empleados, empieza a usarlo y la codicia de los empleados de los baños junto con su personalidad camaleónica lo convertirá rápidamente en un monstruo. Las dos brujas. Yubaba y Zeniba son brujas gemelas que parecen estar al mando de sus respectivas tierras y que tienen pactado no interferir en los asuntos de la otra, aunque Yubaba no respete del todo ese trato. Miyazaki las usa para jugar con los estereotipos y las impresiones equivocadas. A Zeniba la describen como una bruja poderosa y despiadada que vive en la parada al fondo del pantano, típico sitio donde viven las brujas de los cuentos. Pero al llegar allí encuentran una luz que les guía, una casa muy acogedora con flores y plantas, y Zeniba hace té con galletas y pastel para recibirles. Mientras que Yubaba, al mando de los baños termales donde los dioses van a purificarse, es una bruja codiciosa, tanto de oro como de poder, que se sirve del engaño y la manipulación para lograr sus metas. Estas brujas pueden recordarnos a la bruja del este y del oeste del mago de Oz, pero creo que son la personificación del yin y el yang en el mundo de los espíritus. Una no puede existir sin la otra, son parte de un todo. Y en el fondo, muy al fondo, Yubaba tiene un lado sensible y cálido, que demuestra por ejemplo con el bebé, y Zeniba un lado temible y poderoso. Y la existencia de ambas es lo que crea el equilibrio en el mundo de los espíritus. El viaje del héroe. En la narrativa y en el cine existe un esquema llamado el viaje del héroe. Es un esquema básico que siguen muchas historias de aventura y fantasía, y esta película no es una excepción, aunque Hayao Miyazaki lo hace de una forma tan magistral que no parece cliché en ningún momento. El viaje de Chihiro sigue cada una de las partes de este esquema, aunque no me voy a parar a explicarlo para que este vídeo no sea más largo de lo que ya es. Lo que tenemos claro es que Chihiro es una heroína total en esta historia. Vive una aventura que la hace cambiar, se muestra cada vez más valiente, sigue sus propias metas, no se muestra codiciosa en ningún momento, intenta ayudar siempre a los demás y arreglar los errores que hayan podido cometer, y hasta sacrifica lo único que podría ayudar a sus padres para salvar a Haku y a Kaonashi. Y ni siquiera los culpa, ni a Kaonashi, ni al bebé, ni a Yubaba. Es un personaje inocente y bueno, pero no porque no sea capaz de ver la malicia en los demás, sino porque es capaz de ver lo bueno en todos. El dolor de dejar atrás lo conocido. Por último, me parece bonito destacar que al inicio y final de la película se presenta un paralelismo. Mientras que al inicio Chihiro estaba enfadada por dejar atrás a sus amigos al mudarse a otro pueblo, al final Chihiro debe decir adiós una vez más a las personas con las que ha convivido en el mundo de los espíritus. Pero esta vez lo hace con valentía y sabiendo que hay que mirar hacia adelante y no estancarse en el pasado. La vida continúa y el pasado siempre formará parte de nosotros, así que debemos coger fuerzas de nuestros recuerdos, pero nunca estancarnos en ellos, porque cada experiencia forma parte de lo que somos, y ya sabéis, nada de lo que pasa en la vida se olvida del todo, aunque no pueda recordarlo. Y hasta aquí puedo leer. Si has llegado hasta este punto del vídeo, wow, y gracias. La verdad es que analizar esta película ha sido también una gran aventura, pero espero que os haya gustado el vídeo y que veáis el gran cariño y dedicación que Miyazaki puso en este largometraje. Si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarme, podéis seguirme aquí o en alguna de mis otras redes sociales. Arigatou gozaimasu. Sayonara.